oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extienda sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. La alabanza Él escucha. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 noches, Dios les bendiga, un gusto saludarles. Estamos en este momento transmitiendo en vivo por la radioemisora del Ministerio Cara a Cara con el Gran Yo Soy desde la ciudad de Morgan Hills en el estado de Texas y por las páginas sociales. ¿Cómo están? Dios les bendiga, un gusto que estén con nosotros.
porque estamos tocando temas fundamentales. Escuche esto, no es doctrina, no se asusten, pero son temas que la iglesia tiene que conocer o comenzar a conocer para que se le desglose y aprenda a caminar en la verdad del Cordero de Dios y no en las mentiras teológicas que los hombres han venido enseñando a través de los años, simplemente leyendo la Biblia y transmitiendo sin averiguar la verdad y los orígenes. Por eso hay muchas personas que no conocen la verdad de Cristo, no conocen la verdad del verdadero Dios y simplemente predican teologías humanas enseñadas o en su iglesia o en su denominación, y pare de contar, y salen con opiniones personales de la palabra de Dios, opiniones personales aún de lo que son doctrinas básicas, fundamentales, pero tergiversadas y erróneas porque no conocen la verdad. Por eso este ministerio estudia, se prepara, investiga, averigua y sobre todo le hace caso al Cordero de Dios cuando él dijo en San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, escudriñar es escarbar, es mirar. Un día puse un ejemplo en un estudio bíblico en un grupo y llevaba, préstame por favor, amor, la cosita que tienes ahí en la cajita. Préstamelo, por favor. No, la caja que tienes ahí con las cosas. Puse este gran ejemplo para seguir. ¿Listo? Aquí están viendo ustedes un recipiente, una cajita, ¿cierto? ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? E hice una pregunta a todas las personas que están al frente y les dije, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay acá? Y cada uno empezó a opinarme de acuerdo a lo que veía o alcanzaba su vista. Entonces algunos me podrían decir, ahí hay como bolígrafos, hay como marcadores, hay papel, hay una grampa, hay unos papeles. Y cada uno me daba la opinión de lo que alcanzaba a mirar. Cuando terminaron cada una de las personas que estaban en el estudio bíblico, estábamos en Colombia, les dije, todos están equivocados. Y me decían, ¿por qué, pastor? ¿Por qué estamos equivocados? Les dije, porque ninguno me ha dicho qué hay acá. Me están dando su opinión personal. Si usted le hiciera caso al Cordero de Dios, usted que dice amar a Cristo, amar la verdad, usted haría lo que Él ordenó. Y Él dijo escudriñar. Escudriñar es escarbar, es mirar, es revisar, es investigar. Y le dije a las personas que estaban al lado mío, si usted realmente se hubiera tomado la molestia de levantarse de su silla y venir a sacar todo lo que hay dentro de la caja, me hubiera dicho, hay tantos lapiceros, hay tantos lápices, hay tantos borradores, hay tantas post-it que son para escribir, hay tantas cosas acá que inclusive, mire, usted no se ha dado cuenta y le estoy mostrando la caja y aquí tengo hasta un celular. Entonces, como no escarbaron y no miraron, ¿sí? No se dieron cuenta qué más hay acá. Y muchos, cuando cogen la palabra de Dios, simplemente la leen y quieren transmitirla como está escrita. Y se equivocan tremendamente porque se pierden la riqueza espiritual que se contiene cuando se averiguan los correctos significados, los tiempos, las épocas. Eso se llama las sazones que el Cordero de Dios mandó a escudriñar. Entonces, por eso se han levantado teologías y pensamientos humanos donde muchos se creen salvos aún desconociendo cómo se adquiere la salvación. Muchos caminan en teologías humanas de una denominación. Hay muchos que estudian doctrinas básicas, pero no saben si esas son las doctrinas básicas del cristianismo o su denominación, o su iglesia, o el ministerio. Muchos quieren predicar, y bendito sea Dios por ese deseo de predicar, pero no predican la verdad. Predican lo que está escrito, vuelvo y lo repito, sin desconocer las situaciones. Voy a dar un ejemplo así claro, pero antes de entrar en el ejemplo, permítanme y discúlpenme por haber sido irrespetuoso y no haber saludado a estas damas que están a mi lado del comienzo, sino entré de lleno. Buenas noches, hermanos.
Johnny, gusto tenerla acá. Buenas noches a mi esposa. Amén, amén, amén. Es que está tan ansioso que él nomás quiere agarrar y empezar a hablar de él. Es que de verdad conocer la palabra, Amén. pues hay mucho de dónde hablar, como el ejemplo que pone, lo miras de manera superficial, hablas lo superficial. Amén. Tienes profundidad, checaste, investigaste, escudriñaste, puedes decir todo lo que hay parte por parte. Claro. Así es. Un ejemplo de lo que acabo de poner ahí, ahí adentro está una pluma, es como un marcador, pero es amarillo, así parecido, es amarillo por fuera, pero la pintura es blanca. Entonces la persona que no lo ha mirado me dice, pues es un marcador amarillo. Exacto. Entonces, Y es muy lo bueno mismo ese, pasa. porque así nadie dice, no, aquí dice así, entonces ya... Y sabe que lo más tremendo de todo esto, que muchos siguen transmitiendo porque en su iglesia, porque su pastor predican bonito, pero no le enseñan la verdad. Por eso cuando nos dedicamos, y quiero aclararle a toda la radio audiencia, a los que están a través de la emisora y los que están a través de las páginas sociales, que nosotros no somos un ministerio nuevo. No. Amén. El caso mío, yo nací en la denominación, y la voy a mencionar, Asamblea de Dios de Colombia. Me formé desde los 4 años en la iglesia. Mi madre era pastora, misionera y fundadora de iglesias. ¿Ya? Mi padre no. Pero nací y estuve en las clases de escuela dominical de los 4 años hasta pasar a ser líder de jóvenes, líder de adoración cuando cantaba bonito en aquella época. Y pasé al seminario bíblico de las Asambleas de Dios desde el año de 1993. Entonces saque usted la fecha, cuántos años tengo de ministerio. Y no otorgado por los hombres. Y he estado en 8 naciones del mundo, he fundado muchas iglesias, he levantado líderes, escuche esto, para que le sirvan a Dios a la manera que el verdadero Dios estableció en su palabra. Me alejé de las opiniones personales y me he dedicado toda mi vida, aparte de mis negocios personales y particulares, a estudiar, investigar, no solamente los temas bíblicos, sino religiones, sectas, denominaciones, culturas, pictografía, escrituras, civilizaciones antiguas, modernas y todo lo que la Biblia menciona. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Ya llevamos 2 años prácticamente como ministerio, aún a través de la distancia, antes de que yo llegara a los Estados Unidos, donde se les ha pedido a todas las personas que se reúnen con nosotros, no solamente por el ministerio de la radio, sino los que se reúnen los miércoles, los domingos en la tarde, que investiguen. Y muchos de ellos han quedado plop. Plop es sorprendidos de la verdad y la mentira que se ha enseñado durante años en los altares. Porque las religiones se han dedicado a entretener a las personas en un ámbito espiritual sin conocer la verdad y si verdaderamente están haciendo lo correcto o no. Por eso hemos dedicado este espacio últimamente o a partir de este año a estudiar sobre quién es el verdadero Dios, cuántos dioses existen, porque Pablo los mencionó en Romanos y Moisés lo mencionó en Romanos 8, perdón, 1 Corintios capítulo 8, y también Moisés lo mencionó, que habían dioses en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y no se está refiriendo a estatuas, no, ni a los dioses de palo y de yeso, no, sino a seres poderosos. Y hemos venido estudiando, y la riqueza que las personas que se reúnen con nosotros se han llenado en cultura bíblica ha sido inmensa, y ahora pueden comprender la palabra de Dios de manera correcta. Es, por ejemplo, Cristo dio un ejemplo. En una de sus enseñanzas dijo: si alguien te pide que vayas 1 milla, ve con él 2. Y la gente predica sobre eso sin saber por qué Cristo dijo eso. Cuando entramos a investigar que la Biblia no lo menciona, resulta que en el tiempo, por eso hay que mirar la Biblia en el tiempo en que fue escrita y empezar a ver o hacerse las preguntas: en qué tiempo, en qué época, en qué cultura, por qué lo dijo, para qué lo dijo y a quién se lo dijo. Y sobre todo, si en este tiempo es aplicable a mi tiempo o no. ¿Ya? En aquel tiempo, Roma, el imperio romano, dominaba Israel.
Jerusalén, Samaria y todo, porque era el imperio militar y la potencia del mundo en aquel momento, ¿cierto? Entonces, las leyes romanas obligaban a todo judío a que si un romano iba con una carga, no voy a utilizar la Biblia de ejemplo, llevaban una carga en su hombro y se encontraban a un judío, el judío por ley obligatoriamente tenía que caminar 1 milla, llevarle la carga al romano. Pero en el camino renegaban, alegaban, los trataban mal y el romano lo castigaba fuertemente, ¿sí? Lo maltrataba, lo latigaba, lo pateaba, lo cogían con las vainas de las espadas y los golpeaban duro, y el judío tenía que, o el israelita tenía que caminar 1 milla por ley. Y Cristo les enseñó, que no está completo, que les dijo, guarda silencio y no camines 1 milla, sino ve 2, para que no te digan nada. ¿Ya? Hay otras apartes en la Biblia, por ejemplo, que muestran el Antiguo Testamento, que dice algo muy claro, dice, al brujo, al hechicero, a todo que tenga que ver con brujería, no dejarás vivo, sino lo matarás. ¿Por qué la gente no investiga el por qué esa orden del Eterno de matar a los brujos y a los hechiceros, ¿cierto? No lo investigan, pero fíjese, no lo podemos aplicar en nuestro tiempo y en nuestra cultura, porque es un asesinato. En aquella época sí se podía por orden de Dios, porque las leyes lo permitían, ¿ya? Ahora no. Aunque hay por ejemplo, hay personas que encuentran que Cristo dijo, habéis oído decir, ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Eso es la ley del talión. Y como Cristo dijo eso, es obligatorio para usted, para cualquier persona que diga amar a Cristo, bueno, no digamos que diga amar a Cristo, que se diga ser cristiano, investigar qué es la ley del talión, quién la introdujo al pueblo, cuándo, en qué época, cuándo la practicaban y por qué Cristo dijo eso. Y infinidad, muchas cosas y muchos temas que la iglesia tiene, o todo creyente, todo aquel que quiera que su nombre esté escrito en el libro de la vida, tiene que conocer, tiene que investigar, tiene que averiguar. Si no, va a seguir en un culto religioso, pseudo espiritual, sin el conocimiento de la verdad. Y practicando cosas que no tiene que practicar, porque ni la Biblia lo aprueba, ni Cristo lo ordenó, ni Dios lo estableció en la ley mosaica. Pero sí lo practican, porque un líder espiritual les dijo que eso había que hacerlo, cogiendo una mala interpretación por desconocimiento de la palabra de Dios y las Sagradas Escrituras. Entonces, a eso nos hemos dedicado este año, a enseñarle a usted, mi hermano, que usted no toma el tiempo para investigar, y les pedimos, por favor, saque su Biblia, que por más que se predique y se enseñe que tiene errores, que tiene fallas, sí las tiene. Y le voy a explicar por qué las tiene. Porque la verdadera Biblia se escribió en hebreo y arameo antiquísimo. Cuando se creó la Septuaginta, por favor y averígüese qué es la Septuaginta, cuando se tradujo del hebreo al griego, perfecto. Pero empezaron a quitarle muchas cosas y a cambiarlas para que los griegos pudieran comprender. Entonces entró el pensamiento helenístico, averígüese qué es eso, y el pensamiento griego. Por eso empezaron a quitar el nombre del verdadero Dios, Yahweh, y lo pusieron como Dios con D mayúscula, que usted no lo sabe, y es la identificación que Grecia le daba a Zeus y los dioses del Olimpo, que gracias a Dios ya la hermana Jolie investigó y ya nos lo viene enseñando. Después de eso, cuando San Jerónimo, ¿sí? Cuando no existían denominaciones, religiones, no existían iglesias y el catolicismo estaba en pleno auge de nacimiento, San Jerónimo, obispo católico o romano, ¿sí? Por orden del Papa Dámaso I, tradujo, escuche esto, tradujo del griego al latín. Las Sagradas Escrituras, lo que se tenía, le tuvieron que cambiar muchas palabras del significado correcto del griego y mucho más del hebreo. Y los demás
padres de la iglesia moderna, hasta el famoso Casiodoro y Valera, que eran dos padres también de la iglesia católica, que fueron los que tradujeron del latín la famosa Reina Valera, revisión 1960, lo tradujeron del latín, ¿ya? Y resulta que no hay originales de los apóstoles, no hay una sola carta de los apóstoles original, sino todo lo tomaron de cosas que los seguidores de los apóstoles escribieron y dejaron después del año 320 al 350 después de Cristo, cuando San Jerónimo, por orden del Papa Dámaso I, solicitó públicamente en todo el Imperio Romano que si alguien tenía escritos, copias o cartas de los apóstoles, se los hicieran llegar. Y él y sus ayudantes tradujeron del griego. Y se dice que lo único que hay original es el Apocalipsis de Juan. Del resto, nadie da certeza de esto. Y usted no lo investiga. Y como usted no sabe estas cosas, personas como nosotros que Dios ha puesto para investigar, les enseñamos. Y les pedimos, vaya y corrobore lo que estamos diciendo, para que usted abra los ojos y conozca la verdad. Porque Cristo dijo muy claro algo muy que me pareció espectacular y marcó también el cambio en mi vida y en el ministerio. Y es que él dijo en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad. Él no dijo, y me van a conocer a mí ni mis predicaciones, sino la verdad. Y resulta que la verdad es Cristo. Amén. Y cuando conozcan la verdad, ustedes serán libres. ¿Pero de qué? Entonces, el que no sabe, pregunta de Satanás, dice, o de los demonios, cuando son cosas mucho más fuertes y más grandes que aún demonios y aún el mismo Satanás, sino de principados y huestes de maldad que están en las mansiones celestes, como Pablo lo dijo en Efesios 6:12. Y ni siquiera investigan. Entonces, por eso estamos con estos estudios y hoy vamos a hablar, le voy a dar paso a la hermana Jolie para que sigamos mencionando los dioses de la antigüedad, la segunda parte. ¿Sí? Siempre recalcando que es muy cierto lo que Moisés dijo en Deuteronomio 6 sobre el Shema de Israel. El Shema de Israel dice que Israel tiene un solo Dios. Y resulta que usted no me puede venir a mí a decir, porque ustedes conocen que usted no es del pueblo de Israel. Porque muchos desconocen sobre la diáspora. Investigue que la diáspora es de la dispersión que hubo a las tierras lejanas que habla el libro de Ezequiel sobre el pueblo de Israel. Y muchos se asentaron en estas tierras, especialmente la tribu de Efraín. ¿Sí? Y muchos de nosotros somos hijos y descendientes de aquellos hebreos que fueron dispersados a las naciones cuando Dios los dispersó a las distintas naciones o tierras. Y fueron los fundadores de estas naciones, todas, desde todas las Américas y aún parte del África. Y nosotros, o la mayoría, pues yo no lo digo porque yo no participé de eso, pero porque nací en un hogar cristiano y me formaron, pero la mayoría nacieron siendo católicos, apostólicos y romanos porque papá y mamá eran católicos, apostólicos y romanos, pero nunca investigan por qué papá, mamá y los abuelos eran católicos, apostólicos y romanos. Y resulta que en la época de la conquista y colonización de las Américas, ya no era Roma la que estaba dominando el mundo como imperio militar, sino España. Y España era católica por los reyes católicos. Y desconocen que Roma es el cuarto imperio de la figura de Daniel, del sueño de Nabucodonosor, que pasó los pies de ser hierro, que es imperio militar, y se convirtió en los 10 dedos de barro, que pasó a ser religioso en el año 1500. ¡Oh, qué sorpresa! En la época de la conquista, ¿ya? Y trajeron, junto con los conquistadores que le ayudaron a Colón, a San Martín, a Cortés, todos los conquistadores, la reina les prestó los presos que estaban en las cárceles de Cádiz, España, y en Mallorca.
Y no les voy a decir, adivinen, ¿quiénes eran? Israelitas, hebreos y árabes. Y ellos llegaron acá, pero venía un fraile, un monje jesuita con ellos, en los cuales impusieron con la espada, igual que en la época de las cruzadas, que tenían que aceptar a Cristo y la cruz o morían. Y los indígenas cambiaron, que ya lo vimos con la hermana Yoli en el programa pasado, los dioses de las naciones, que eran el sol, la luna y las estrellas, y los dioses que descendían en carrozas de fuego, que hoy se conocen como ovnis, aparatos voladores no identificados. Sepa que aparato volador no identificado, o ovni, significa eso, ¿sí? Objeto volador no identificado, que los antiguos decían que eran carrozas de fuego, que descendían. Y aunque usted no lo crea, y le parezca extraño, y comience de pronto a decir, ¿por qué están hablando estos? ¿Dejaron de ser cristianos reales para hablar tonterías? No, la Biblia también habla. Y como me encanta que hay un joven que está trabajando conmigo, es de otra nación, y está interesado, dice, yo quiero aprender, yo quiero más, muéstrame. Y me encanta cuando me dicen, muéstrame la Biblia, y entramos a la Biblia. ¿Ya? Entonces, resulta que esa cultura se metió en el mundo entero, ¿cierto? Y comenzaron a adorar otros dioses. Y después de que terminemos esto, creo y les anticipo para que usted se prepare para el próximo jueves, si Dios no lo permite, no se lo pierda, porque vamos a hablar de los dioses romanos que aún dominan el mundo entero, ya no los antiguos, sino se camuflaron como dioses romanos cristianos, y lo más tremendo, están metidas en las iglesias cristianas en su mayoría, no en todas, porque hay muchos hombres y mujeres que están predicando la verdad, pero otros se aferran a su enseñanza, se aferran a su creencia y dicen que la Biblia y que la Biblia y que la Biblia, pero son opiniones personales, cuando la Biblia muestra cosas contrarias a lo que ellos opinan, a lo que ellos dicen, y en lo que inocentemente, lo tengo que decir, inocentemente fueron enseñados, mal enseñados y engañados, y su fe resulta ser una fe falsa, una fe mentirosa. Y aunque a muchos les ha dolido esto, tenemos que decir la verdad, y es que muchos que dicen ser no tienen ni siquiera su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque no obedecen al único y verdadero Dios que estableció el Cordero de Dios, perdón, lo ratificó el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz del Calvario. Y esto, mis queridos amigos, no es judaizar la iglesia. Y tenga cuidado cuando usted le prediquen esto, porque la Biblia tiene que enseñar, cualquier doctrina tiene que enseñarla. No tiene que venir un hombre a deducir o a sacar una conclusión por algo que sucedió en la historia bíblica para decir que eso es una doctrina. Porque podemos demostrar cómo el Espíritu Santo, el verdadero, aún corrigió al apóstol Pablo. Y después, cuando hablemos de doctrinas, les voy a mostrar cómo él tuvo que dejarlo callado y él tuvo que quedar atónito y decirle a la gente, porque la gente que lo acompañó le preguntaron, ¿y ahora qué? ¿Usted dijo esto? Y él dijo, no, pues si también están así, pues ni vos, bautícenlos. Es tremendo. Entonces vamos a entrar en este tema que es espectacular. Usted tiene que informarse, usted tiene que investigar, no solamente quedarse viendo TikTok, viendo Facebook, yo qué sé, sino entrar a investigar. Y cualquier tema que sea sobrenatural, divino, no humano, investíguelo, mi amado hermano, y también corrobore en la Biblia si de pronto sí está en la Biblia y a usted le dijeron que no. Hombres que, según el libro de San Judas, verso 4, estaban preparados, ojo con esto, léaselo, preparados desde antes de la fundación del mundo para entrar dentro de los escogidos, y convertirían la verdad de Cristo en libertinaje, negando, porque ahí dice en el verso 4, negando al Padre y al Hijo, o creando otros dioses cristianos y adorando a quien no se debe adorar, porque ni la Biblia da una referencia de eso. Entonces vamos a entrar de lleno. Le voy a dar el paso esta noche a la hermana Yoli. Perdónenme por haber
tomado este tiempo, pero hay que seguir aprendiendo todos los días de nuestra vida. Y nos faltará. Y nos faltará. No Llegará, y ¿sabe qué es lo más bonito que me gusta de Cristo? Que Él dijo que cuando Él vuelva, Él personalmente resolverá todas las inquietudes de lo que nosotros no alcancemos a conocer. Estamos en el tiempo del conocimiento. Estamos en el último momento en que muchos van a abrir los ojos y lavarán sus ropas con la sangre del Cordero, lo dijo el profeta Daniel en Daniel capítulo 12. Estamos en el momento en que el sello que le dijeron a Daniel, séllalo porque es para el tiempo del fin, se abrió y es el del conocimiento. Quien no quiera el conocimiento, escúchelo, no es una frase mía. La palabra de Dios lo dice muy claro en Oseas capítulo 4, verso 6, que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Dice, y al sacerdote que rechaza el conocimiento, dice, yo lo echo fuera. ¿Sabe qué es echar fuera? No es salvo. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. Sale del pueblo de Dios. Santo Dios. Y Pablo lo dijo. Segunda de Corintios capítulo 3 y verso 4 dice que el conocimiento del verdadero evangelio está encubierto entre los que se pierden. Lo repito, léalo. Segunda de Corintios capítulo 3 dice 4, 3, segunda de Corintios capítulo 4 verso 3, Pablo lo dijo, que el verdadero evangelio está encubierto para los que se pierden. O sea que si usted no tiene el conocimiento, lamento mucho decírselo, le repito lo que Pablo dijo, usted está perdido. No tiene salvación y su nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, dijo en el verso siguiente, ¿sí? Entenebrece la mente del que entra en dudas, para que no entienda la verdad y no sea salvo. Si usted es de las personas que dice no creo, entro en duda, tenga cuidado, no vaya a ser que usted sea siendo manipulado en su mente para que no conozca la verdad y usted siga practicando teologías humanas, que son doctrinas que se inventaron los hombres de hechos o actos que están en la Biblia. Amén. Es delicado. Entramos de lleno, Dios les bendiga. Vamos, hermana Johnny, para adelante con toda la investigación. Así es, pues bueno, vamos a hacer la continuación hablando de los dioses antiguos, pero si me permite, quisiera leerle la escritura que acaba de mencionar, 2 de Corintios 4, 3 y 4. Yes. ¿Y sabe por qué? Porque es bien importante que nosotros podamos entender estos panoramas, todos estos dioses antiguos, porque muchas personas dicen, pero ¿para qué tienen que hablar de eso? ¿O por qué? ¿Quiénes son ustedes para decir quién es salvo y quién es no? Exacto, y quién no? eso ¿Por qué es. usted dice eso? ¿A quién le dio usted la autoridad para decirlo de esa manera? Pero no lo decimos nosotros. Exacto. Es la palabra del Señor. Y eso es lo Exacto. hermoso, mire. Eso es lo que más nos han dicho, ¿verdad? Bueno, ¿y quiénes son ustedes para decir si soy o no soy? Pero pues es que la palabra dice, exacto. Pero aquí claramente dice, y en muchos textos bíblicos nos dice que tenemos que tener esa sabiduría. Mi pueblo se pierde por falta del conocimiento. Lo que pasa también en estas cosas es que es duro escuchar estas palabras que estábamos equivocados. Que te confronten cuando tienes toda una vida siguiendo de otra manera. Exacto. Pero ¿sabe qué? Que dicen que hoy es el día, que hoy es el tiempo, que hoy es el momento, Sí. que este día Dios puede quitar la venda de nuestros ojos si nosotros se lo Amén. permitimos. Él quiere, Amén. Él ya lo dejó. Amén. Aquí está. Ahí mismo, en ese capítulo de 2 de Corintios, no el 4, sino el 3, verso 14, el apóstol Pablo dice algo espectacular y es digno de analizar. Amén. Dice que hay un velo Sí. puesto en muchos Sí. cuando leen a Moisés. No pueden ver la verdad, Amén. no comprenden la verdad. Dice, pero este velo se quitará. ¿Cuándo? Escuchen lo que dice, no lo digo yo, no me lo invento, no se lo inventa el pastor Carlos Bolívar, no se lo inventa la hermana Yoli, no se lo inventa mi esposa. Ahorita se lo leo. Amén. Está muy claro, dice, y el velo que impide ver la verdad se quita cuando se conviertan al Señor. Santo. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, ¿por qué muchos están dudando? ¿Por qué muchos no tienen claro la verdad?
porque hay un velo. ¿Quién pone ese velo? El mismo enemigo, para que no comprendan o sea, la palabra no les es revelada, entonces se inventan nuevas revelaciones, porque es que el Espíritu Santo les reveló algo que ni la Biblia lo menciona. Entonces, por eso nosotros decimos, si en muchos de ustedes, con respeto se los decimos, porque todos fuimos enseñados erróneamente, inocentemente, hasta muchos enseñan mentiras. Inocentemente, porque inocentemente fueron engañados. Pero cuando uno se convierta al Señor, dice que el velo se quita, y cuando el velo se quita, usted encuentra la verdad. Usted puede ver claramente. Y esto sucede cuando llega, dice ahí en adelante, cuando el Espíritu Santo, el verdadero, viene, hay libertad. Amén. Si no viene el verdadero Espíritu Santo, no hay libertad, no hay conocimiento, hay confusión, hay duda. O sea, hay mucha pregunta que ahorita yo sé que muchos están preguntando, ¿y cuál es el verdadero? Entonces, ¿cuál es el verdadero Espíritu Santo? Ahora, aquí está otra cosa, ¿verdad? Que dice, por cuanto se convertían. O sea, la mayoría del mundo entero dice ser cristianos y que han sido convertidos al Señor. Pero no es así. Pero ¿cómo fueron convertidos? ¿En qué están fundados? Exacto. Entonces ahí es en donde Mire, es hermana, necesario que todos se pongan. cuando usted empieza a hablar de esto y empieza a leer de esto, usted encuentra algo muy tremendo en la Biblia cuando usted la analiza, no simplemente la lea. Así es. Cuando usted la analiza, encuentra que todos los milagros que están escritos en la Biblia, Jesús simplemente les dijo, tu fe te ha salvado. Escuche, te ha salvado. Y enseguida el milagro se produjo. Entonces, no es que nosotros vengamos a decir quiénes son salvos y quiénes no. Pero yo sí puedo, con la autoridad que la palabra me da, transmitirles, según lo que está escrito, quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Porque no es porque yo diga ser cristiano, no es porque yo haya hecho una oración de fe, no es porque yo me haya hasta bautizado. Hay que cumplir con eso, pero el requisito es obediencia al Cordero de Dios. ¿Y cómo le va a obedecer? ¿Cómo le va a obedecer? Si no lo conoce. Si no lo conoce, no conoce ni qué predicó, ni qué enseñó, ni qué prohibió. Es como el tema de los falsos profetas. Ah, es que usted no cree en las profecías modernas. No, es que Cristo dijo, no hay más profetas. La última que me salió una hermanita me dijo, esta sí me sorprendió. Porque como yo les saco la palabra de Dios, me salen con otra peor. Y vuelvo y les muestro. Y termino diciéndole, demuéstrame en la Biblia que la Biblia habla de eso. Quedan en silencio porque no pueden demostrarlo. Que Cristo prohibió, dicen, no lo digo yo, lo aclaro, fue alguien que me lo escribió en YouTube. Cristo prohibió los profetas del pasado, pero Él autoriza a los profetas de Él. Por Dios. Y se basan en Efesios 4, donde dice que del ministerio hasta el ministerio profético. Desconociendo que el ministerio profético exclusivamente habla la palabra profética más segura, y Pedro lo dijo en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21. Y Cristo en Lucas 16 dijo muy claro que los profetas fueron hasta Juan, y que de ahí en adelante se hablaría del reino de Dios. Ese es el ministerio profético. Entonces fíjense lo que pasa. El velo no se cae porque no hay conocimiento. En el libro de Daniel, cuando el arcángel vino, a mí me fascina. Creo que es Daniel 9:23, si no me equivoco. Y si me equivoco, perdone. Dice Daniel que el arcángel Gabriel le hizo entender, porque él era trancado y cerrado igual que nosotros. No, es que a mí me enseñaron que Moisés dijo, y Moisés dijo, y Moisés dijo. Y la ley, y la ley, y la ley. No, es que mi pastor me enseñó, mi pastor me dijo. No, es que mi denominación no. Es que a mí me enseñaron. Y Daniel dice que el arcángel le hizo entender. Daniel 9:22. Exacto, le hizo entender. Y 23 creo que son los dos versículos, si no me equivoco.
Le hizo entender y le dio conocimiento, o sea, le enseñó. Sí. No es que lo haya tocado y uy, ya le enseñaron todo, no, le enseñó. Se sentó, tuvo su tiempo donde estaban los dos y el otro empezó a enseñarle, a hablarle y a mostrarle. Y lo hizo entender. Porque no quería, así como muchos no quieren entender. Así Es es. difícil. Pero lo grave es lo que Pablo dice ahí, que cuando se conviertan al Señor, el velo se Será quita. quitado. Amén. Amén. ¿Y por qué muchos andan en confusión y no entienden o rechazan las verdades? Porque tienen el velo y no se han convertido a Cristo. Pero hablan del Cristo. Lo tremendo es que no saben que están hablando del Cristo romano, greco-romano, no el que nació en la tribu de Judá. No hablan del Cristo que estuvo en la cruz del Calvario. Ni le conocen, ni que predicó, ni que enseñó, ni que ordenó, ni que prohibió, ni que permitió. Ni quién lo envió, ni quién es, ni qué título tiene realmente. Andan en una confusión tremenda porque el príncipe de este mundo, y ya sabemos que Cristo dijo que Satanás es el príncipe de este mundo, es una potestad, un poderoso, los mantiene con su mente entenebrecida con teologías humanas. Por eso no pueden creer. Y mire lo que dice la palabra, sígalo leyendo, mi hermana. Bueno, aquí en 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y el 16, Pero ¿cuál libertad? Pero ¿Cuál libertad? al conocimiento. Perdón, hermana, ¿cuál libertad? ¿Libertad o libertinaje? Si usted tiene conocimiento, usted es libre, porque usted sabe la verdad. Ajá. No solamente de los temas de Dios, sino los temas de la ciencia, de la humanidad, del mundo, de su familia. Usted vive feliz, porque usted sabe por qué camino está cogiendo. Y si usted está en la libertad de saber la verdad, usted sabe que usted está derechita para las bodas del Cordero, porque su nombre sí está escrito en el libro de la vida, porque usted conoció la verdad, usted nació de nuevo y usted ve la gloria de Dios. Okay, Entonces pregúntese, ¿por qué a muchos no reciben respuesta en sus clamores y sus peticiones? Y seamos honestos, porque muchos dicen, sí, a mí me responde. Mentiroso el diablo, diga la verdad. La Biblia y los hechos son con evidencias reales y tangentes. No palabrería que sí me responde. No que yo sí soy bendecida. ¿Cómo? Muéstrame la bendición. Todo Cristo lo demostró, no con palabras, sino con hechos y actos de amor reales. Entonces, si los milagros se reciben después de haber nacido de nuevo por la fe, ¿por qué siguen enfermos? ¿Por qué siguen así? ¿Que podemos tener dolencias? Sí, pero se van. ¿Podemos tener problemas? Sí, pero se van en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué muchas de las iglesias cristianas permanecen llenas de mendigos igual que en Bethesda? Bethesda tenía 5 pórticos. Perdón si me salgo un poquito del tema. Bethesda tenía 5 pórticos. Y estaba lleno de leprosos, de ciegos, de cojos, de mancos y enfermos de todo tipo. Y la Biblia dice que Cristo entró a Bethesda y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta que el Hijo de Dios estaba en Bethesda. Y todo el mundo esperando el movimiento de las aguas cuando el ángel bajaba de tiempo en tiempo. Entonces, ¿qué sabía la gente que estaba ahí? Que venía un ángel que movía las aguas y el que primero se lanzara, ese sería sano de todas sus dolencias, enfermedades y males. Y Cristo se le para al lado de un paralítico y no lo reconoció cuando Cristo era famosísimo en su momento. Ni siquiera, y lo mismo pasa en las iglesias. No conocen a Cristo, no saben que se le están hablando la verdad. No pueden creer que Él está al lado, que Él los está guiando y que Él está esperando que reaccionen para Él poder ejercer la salvación y el resto viene por añadidura. ¿Y qué sucede? Cristo se entabla una conversación con este hombre. Mira el título, dice el paralítico de Bethesda. Entabla una conversación y él le dice desde hace tantos años, que creo que 40 y... bueno, no recuerdo bien, está en San Juan 5. Dice 40 y tantos de años o 30 y pico de años. No recuerdo bien la fecha, si alguien me puede colaborar. Dice la escritura, vine enfermo, dijo el paralítico. No llegó paralítico, llegó enfermo. Pero no tengo quien me lleve y me lance al agua cuando el ángel viene.
Entonces usted nota algo muy tremendo, y es que el sitio donde usted se está reuniendo lo contagia a usted. Usted habla de acuerdo al sitio donde usted está reunido. Usted adquiere las enfermedades del mismo sitio donde usted está reunido. Y ese hombre llegó enfermo, no llegó paralítico, pero tanto tiempo al lado de los paralíticos se creyó paralítico. Hablaba como un paralítico y no se movía. Y lo más tremendo que muestra la escritura cuando usted lo analiza es que él mismo dice, es que yo intento, entonces no estaba paralítico. 38 años. Se creyó paralítico porque se contagió del sitio donde estaba. Y hay muchos creyentes que se contagian y hablan y piensan porque están en un sitio equivocado. Y el maestro puede estar ahí, él puede entrar, sí puede entrar. Porque por eso ven que algunos reciben sí milagros. Pero resulta que el que recibió el milagro es porque su fe le permitió abrir los ojos a la verdad. Pero los que están con sus ojos a la verdad pastoral, a la verdad del líder, están esperando que el ángel les haga el milagrito. Y Cristo puede estar al lado. Y él decía, entre tanto que yo voy, escuche esto, ¿cómo que entre tanto que voy? Luego no era paralítico. Entonces sí podía caminar, pero él se creyó paralítico. Y estaba esperando que otro lo bendijera, que otro lo ayudara. Otro desciende antes de yo, dice. Sí. Y vea cómo el sitio donde usted se reúna lo contagia y usted empieza a pensar, a hablar, a sentir, a hablar y actuar como los líderes del lugar donde usted está hablan y piensan y sienten y actúan. Pues eso es lo que es la religión. Y muchos caminan en mentiras teológicas por ese mismo sistema, porque tienen como líderes a hombres que no estudian, que lo único que hacen es sacar una tablet, ponerla en un altar y ahora predicar de lo que están leyendo ahí. Y usted los ve, están predicando. Y la misma historia de siempre, lo mismo de siempre. Si son de los falsos, prosperidad, sanidad, positivismo, mentalismo. Y muchos no saben que hay metafísica metida en los mensajes cristianos. Sí. Que es una rama de la hechicería y la brujería. Piense positivo, sea positivo. Ya no hay fe. Ya no hay fe en la palabra de Dios, no hay fe en el Hijo de Dios, sino que usted todo lo puede hacer. Motivacionales y emocionales. Y mire lo que pasó con el paralítico de Bethesda. Perdóneme que me salí del tema. Pero dice la Escritura que Cristo le estaba hablando y él no sabía quién era Cristo. Y Cristo simplemente le dijo, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete. No lo tocó. Sí. No lo tocó, No estaba paralítico. sino le habló a su conciencia de que cambiara su manera de pensar y viera la verdad. Y activó su fe. Y ese hombre dice que se levantó, tomó su lecho y se fue. Se fue. ¿Qué es lo que hacen muchos? Se van y no entran al conocimiento. No siguen con la verdad. No siguen el camino. Ese hombre se fue. Y dice que cuando se fue, lo encontraron los sacerdotes y le dijeron, ¿tú qué haces cargando el lecho? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Que es tenaz. Dijo este hombre, el que me dijo, el que me sanó, me dijo, ni siquiera sabía quién lo había sanado. No sabía que estaba parado frente al Hijo de Dios. No sabía que estaba parado frente al Altísimo. No sabía con quién estaba hablando. Pero se levantó y se fue. Y le dijo, el que me sanó me dijo que tomara mi lecho y me fuera. Y lo más tremendo es que después se encontraron en el templo. Y él le dijo, mira aquel. Ese fue el que me dijo eso. Y lo más tremendo es que nunca adquirió la salvación, pero encontró un milagro temporal. En ese momento La no. mayoría de la gente busca. Cuando ese hombre comprendió quién era Jesús el Nazareno, entra al camino y adquiere la salvación. Y entrar en el camino es entrar en la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino y soy la verdad. Ahora viene la pregunta, ¿por qué muchos dicen estar en el camino,
pero no conocen la verdad. Entonces, ¿estarán en el verdadero camino o estarán como Bartimeo al lado del camino mendigando? Y como no conocen la verdad, no están en el camino y no hay salvación, digan lo que digan, porque Cristo dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él lleva a la vida eterna, que es el Padre Celestial. Por eso Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y la vida eterna, San Juan 17:3 dijo, es que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, que es Yahweh, su Padre. Y hay un punto y coma, dice, y a Jesucristo, a quien has enviado, ratificando Isaías 43, verso 10 e Isaías 42. Entonces, si usted no conoce la verdad, no tiene la verdad, el Espíritu Santo, el verdadero, no está con usted, no hay libertad, no hay salvación, no porque yo lo diga, está en la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo dijo y se lo estamos leyendo y pidiendo, búsquelo, escudriñelo, porque si el verdadero evangelio está para usted encubierto y usted no lo puede creer por creerle a hombres, usted no es salvo, así diga lo que diga. O si no, respóndame en lo siguiente, porque la palabra de Dios dice que en aquel tiempo será el lloro. ¿Quiénes van a llorar? Los que se creían, y el crujir de dientes, desesperados llorando, los que se creían ser salvos por las teologías humanas, pero desobedecieron la palabra de la verdad, que es Cristo, y no tienen el conocimiento. Y la lamentación más grande es que tuvieron la oportunidad de haber conocido al verdadero Dios, porque aquí estaba la palabra. Pero no se tomaron el tiempo para escudriñarla. Para yo le voy a decir algo y otra, sí, porque no tuvieron el valor para cambiar. Yo le voy a decir algo y permítame, porque tengo autoridad para decirlo. No solamente porque tengo un título, sino por la trayectoria, por el conocimiento. Porque esta Biblia me acompaña de 1992 y me la he leído y la he estudiado y la he investigado. Nadie puede decirse ser salvo porque diga ser salvo, sino porque la evidencia está en él. Porque su vida realmente ha cambiado y Cristo lo dijo. Tiene que nacer de nuevo. Pero como Cristo lo dijo, no como los hombres se inventaron que Cristo lo había dicho. Usted puede burlarse de nosotros. Usted puede decir todo lo que quiera de nosotros, pero al final, cuando llegue el día del arrebatamiento, que estamos muy poquito ya para esto, según las señales y las evidencias, ahí es donde nos vamos a conocer. ¿Quiénes vamos a hacer transformados nuestros cuerpos y nuestras ropas e iremos a las bodas del Cordero? ¿Y quiénes se van a quedar a una horrenda expectación de juicio y castigo? Y muchos de los que dudan y no creen en esta verdad, van a llorar y a crujir sus dientes, porque se creyeron, pero no alcanzaron, por seguir teologías humanas. Investigue, averigüe, y Dios le bendiga por estos ministerios. Mujeres que no crean que fue fácil para ellas, y no solamente para ellas, sino para todas las personas que están siguiendo ese ministerio. No ha sido fácil. Para muchos ministros del Evangelio no ha sido fácil enterarse de que por años habían predicado mentiras teológicas humanas y era el evangelio del Cristo romano y greco, no el del pueblo de Israel. Pero muchos están corrigiendo su camino, están entrando al camino, y bendito y glorificado sea el nombre del Santo de Israel por eso. Nosotros vamos a seguir predicando y enseñando la verdad por encima de lo que nos digan los que no quieren creer, aún mostrándoles en la palabra. Y Dios los bendiga y que ojalá alcancen misericordia. Si no, ya sabe que pagarán las consecuencias. Eso está igual que cuando hay un aviso en la vía que dice no pase, hay un hueco tremendo. Y usted se cree el superconductor y el que no, a usted no le importa. O voy a poner un ejemplo mejor. Como cuando las temperaturas aquí en los Estados Unidos bajan tanto que no cae nieve, sino hielo. Y en las vías
Cuando el hielo se pone negro, los carros pierden el control y las estrellades son de muchos autos, trocas, camiones, y hay muchos muertos. Y esos uno tras de otro que van llegando y chocando porque no pueden frenar. Porque se les advierten aún por los noticieros. El clima va a estar así, tengan cuidado, bájele a la velocidad, o como dicen, no salga por favor. Pero los conductores siguen saliendo porque tienen que hacer, porque ellos saben conducir y pagan las consecuencias. Están a tiempo. Para todo hay una consecuencia. Pues, termine de leer, mi hermana. Segunda de Corintios, vamos a leerle 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y algo bien importante más abajo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Cuando decimos todas estas cosas, cuando les hablamos esta verdad, no somos nosotros, no tenemos nosotros ninguna autoridad. La autoridad es la palabra del Señor quien lo está diciendo. Y que por amor aquí estamos, a pesar de todo, y te expones a todo, pero tenemos esa certeza de esa verdad. Cuando el velo ha caído, si estábamos bien equivocados, predicábamos lo que no era. Todos. Que Dios tenga misericordia, y más es por nosotros y por las almas que estaban ahí. Siempre hay un temor tan grande en nosotros de que no se pierda nada más uno, sino la alma de todos aquellos vendrá, la sangre de todos ellos será para nosotros. Hay gente que no tiene ese temor, que nomás lo hace. No tiene temor, tienen un deseo de servir, pero si no tienen el llamamiento, no tienen el amor al Señor para escudriñar y entrar en el conocimiento, es hombre solamente. Es delicado, digo yo, de más. Se predica y sé, ¿verdad? Todos queremos correr y hablar, pero imagínate hablar algo que no es. Estábamos haciendo nada. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a... Ay, perdón. Y lo tremendo, termino acá, ya no voy, les prometo no voy a hablar más. Ya vamos a poner un... Y lo tremendo es que lo que están diciendo lo sacan de interpretaciones personales de la Biblia, pero no porque la Biblia lo enseñe. Cuando la Biblia enseña todo, las verdaderas doctrinas y todo, y contradicen con sus predicaciones y enseñanzas algo por no mirar un panorama general de la palabra de Dios. Toman un verso y de ahí quieren venir a explicar lo que ellos creen y piensan, sin mirar en otros libros, capítulos, versículos, los contextos sobre el mismo tema. Y ahí es donde caen en errores doctrinales y se llevan a muchos detrás de ellos. Señor, tenga misericordia. Bueno, vamos a continuar con el tema de los dioses, de las mitologías de todo el mundo, en todas las naciones. Y porque, como comentaba el hermano, la próxima semana tenemos los dioses romanos. Vamos a tener algo increíble de conocimiento, lo que vamos a comprender realmente de quién es nuestro verdadero Dios. Y que lo demás, Dios tenga misericordia, porque está tremendo. Bueno, nos quedamos en que la creación del ser humano, según los antiquísimos mitos sumerios, comienza tras crearse el mundo y nacer las primeras generaciones de dioses. Cada nueva deidad iba ocupando su lugar en la cadena de mantenimiento de lo creado, pero pronto necesitarían crear una raza inferior, dioses menores, y crea lo que existe y que esto es real y que están entre nosotros, porque así lo es y lo vamos a ver, y que son los Anunnaki. Pero ¿qué significa? Bueno, los Anunnakis es antigua transcripción acadia por el sumerio Anuma, que significa hijos de Anu, y son un grupo de deidades sumerias y acadias identificadas en los textos como los Anunas y los Igis, dioses menores. Yo me quedé impactada, de verdad que uno conoce más entre más le busca, y a través de estos estudios de cómo estos dioses menores y cómo hasta el día de hoy, de dónde es que está todo, pero ya será la semana próxima. Esos dioses menores que están hablando de Anunnakis en los pueblos arcadios y sumerios, por favor investíguelo, léalo y escúchelo, mi hermana, porque esos son los dioses o los hijos de Dios que habla la Biblia en Génesis capítulo 6.
los que corrompieron al ser humano, lo esclavizaron también, porque la historia no bíblica muestra que ellos, cuando formaron al ser humano, lo volvieron esclavo para sacar oro y piedras preciosas de las minas que hay en la tierra. Por eso, en Ezequiel 28, se me olvida el versículo, dice que Satanás estuvo en Edén. Dice que cuando tú estuviste en Edén, se me olvida el verso, le hace Ezequiel 28, y tus vestidos eran de todas las piedras preciosas que existían en la tierra. Amén. Génesis 6, de Génesis 1 a Génesis 6 pasaron años, no 1, 2, 3, sino miles de años, donde los dioses, como los llamaban los seres humanos, descendían en carrozas de fuego. Estudie, busque por favor los arcadios, la historia de los arcadios, escúchela, léala y vaya a la palabra. Sumerios y civilizaciones antiguas, que todo lo dejaron escrito en lo que se denomina pictografía o grabados en piedras, en cuevas, ciudades antiguas que la arqueología ha venido y aún sigue descubriendo cosas que lo dejan a uno pálido, que el ser humano desconocía, y gracias a Dios hoy en día podemos decir muy pocos pastores siguen negando. Y lo increíble es que día a día se está descubriendo más y más y más, y todo coincide alrededor del mundo, es un mismo tema. Llámele, cámbiele de color y de nombre, pero el tema es el mismo. Y alrededor del mundo, y día a día, más y más confirmando lo que la palabra del Señor dice. Bueno, porque esa es perfecta, así como lo es Él. Bueno, vamos a ver hoy los dioses de la antigua China. Fue, dice, Gunyu, Dios de la verdad y la lealtad. El Weixin Dadi, gran emperador de la vida. Kai Shen, Dios de salud y el bienestar. El Uye, un espíritu guardián. El Matsu, diosa patrona de los marineros. El Shen Wang, deidades de las potestades y protectoras. El Guan Yin, diosa de la misericordia. El Len Wang, rey dragón, rey del mar. El Lei Kun es dios del trueno. El Pan Chi Lei, diosa de las prostitutas. Ya luego se sabe que eso existía y que era sagrado, que estaban ahí en los sitios para hacerle sus fiestas a sus dioses. El Shin Ten Yen Wang son los señores de la muerte. Y vamos luego, estudiaremos el confucianismo, el taoísmo, el budismo, etcétera, etcétera. Y nos pasamos a los dioses de la India, dioses hindúes. El panteón hinduista surgido en Asia es el Brahma, el Vishnu y Shiva. Son de las primeras, de los dioses más importantes, y estos tres constituyen la Trinidad. Repítalo, por favor. Que el Brahma, el dios Vishnu y el dios Shiva constituyen la Trinidad de los hindúes. De los hindúes. Ajá. Del panteón hinduista, Ojo surgido en Asia. Por eso es que los hindúes no creen o creen que Cristo es un profeta. ¿Sí? Y Krishna es el profeta de los hindúes. Ajá. Confucio, el de China. Sí. ¿Ve? Ahí vamos. Bueno, Brahma, el uno de los tres, es el creador y el primero de los dioses hindúes, que simboliza la fuente de la sabiduría e inteligencia. Se representa con 4 caras y 4 manos, y representa la mente, el intelecto, el ego y las ciencias. Escuche, la conciencia, perdón. Se representa con 4 caras. Y la Biblia habla en Apocalipsis de los seres con 4 caras. Cara de hombre, cara de buey, cara de león y cara de águila. Ajá. ¿Ve cómo todo es como parecido? Sí. ¿Sí? A imitarse. Imitando la verdad del anciano de días, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los 7 espíritus de Dios, que son la lámpara que representa al pueblo de Israel. Y son los 7 espíritus que en Isaías capítulo 11, la menorá, gracias hermana Yoli, y que son los 7 espíritus que descendieron sobre el Señor Jesús el día de su bautismo. Léalo, Isaías capítulo 11, verso 1, 2 y 3, creo. 1 y 2. Espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, Y espíritu de temor. conocimiento y de temor a Yahweh. Amén.
Luego el dios Vishnu es el preservador, representa orden, paz, amor universal. Pero el Shiva es el destructor. Para que haya vida, dice él, que también debe existir la muerte. Dios conocido por la danza, el arte, lo cual tiene gran sentido espiritual y religioso. Y lleva alrededor de su cuello una serpiente con un gran collar que simboliza la energía de la vida. Y tiene 19 reencarnaciones. Escuche esto. Escuche lo que voy a decir. El Shiva. Las religiones paganas de la India y de China tienen Trinidad. Escuche, las religiones paganas tienen Trinidad y son mencionados en la historia de las religiones paganas. El pueblo de Israel tiene un solo Dios y Padre, un solo Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Cordero de Dios. Apocalipsis 19 lo dice. Tiene un solo espíritu, pero no tiene tres dioses. Está diciendo que Dios el Padre, hay un Dios Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Exacto. Escuche, no son tres dioses. Efesios capítulo 4, léaselo por favor hasta el verso 5-6. Pablo lo dijo muy claro. Hay un solo Señor y es el Señor de señores. Apocalipsis 19, verso 11 en adelante. Ahí está muy claro. Un solo Espíritu, que es el Ruach HaKodesh y es el Espíritu Santo, que aunque usted no lo crea, no es una unidad. Después le explico eso para no meterme en ticalillos, porque Isaías 11 dice muy claro cuántos son los que descendieron sobre el Cordero de Dios, que es la menorá, la lámpara o el candelabro que estaba en el lugar de la adoración al lado del anciano de Días. Y las religiones paganas tienen tres dioses. Nosotros los seguidores de Cristo tenemos un Dios y Padre celestial, un Señor y Cordero y un Espíritu. Pero no son tres dioses. Como nosotros lo conocíamos. Como nos enseñaron, porque eso es un pensamiento de la gran ramera. Y si usted quiere que vaya e investigue, perdón hermana que la corté, váyase e investiguese por favor de dónde salió la Trinidad, quién creó la teología de la Trinidad, en qué año y en qué concilio. Búsquelo en Google y usted se va a ir para atrás. De donde crearon o impostaron, cambiaron Mateo 28, 19, que no existe en las primeras Biblias que tradujeron. Y primera de Juan 5, 7. Y primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8. No existen los originales. Eso se llama, anótelo por favor, coma joanina, donde impostaron cuando crearon la doctrina de la Trinidad, de tres dioses. El Padre sí existe, el Hijo existe y el Espíritu Santo existe. Pero Roma lo denominó tres dioses para denominar la Trinidad, que en la Biblia no se habla de la Trinidad. Pero lo crearon para justificar su teología de la Trinidad, que algunas hijas de la gran ramera, y lo digo con mucho respeto porque Apocalipsis 5 dice que la gran ramera, dice madre de las rameras, siguieron con la doctrina como su madre lo estableció. Investíguelo por favor. Y lo repito, todo lo que hemos podido averiguar e investigar es que las religiones paganas de los pueblos que practican el paganismo y el satanismo tienen Trinidad. Aún Satanás formó su Trinidad. Pero el verdadero Dios, el Dios del pueblo de Israel, no tiene tres dioses. Tiene un Dios y Padre, un Señor y Salvador y un Espíritu que nos guía a la verdad y al conocimiento. No tres dioses. Lamento mucho si esta información
información es fuerte para muchos, pero por favor, investíguelo, no empiece a pelear contra lo que está escuchando. Sí. Vaya, averigüe e investigue. Mateo 28, 19, lo impostaron. Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8, no están los originales. Fue impostado por la gran ramera. Investíguelo. Usted va a encontrar la fecha, el concilio y el papa que dirigió esto. Por eso aparece en la Biblia. Acuérdese siempre, por favor, investíguelo también, que el Nuevo Testamento fue escrito por Roma entre el año 320 y 350 después de Cristo, por orden del Papa Dámaso I y Constantino, a un obispo llamado San Jerónimo. Continuamos. El siguiente dios de la India es Lakshmi, diosa de la fortuna y la belleza. Se representaba como una mujer hermosa de 4 brazos y que se elevaba en una flor de loto y representaba laboriosidad, coraje y virtud. Luego tenemos el dios Krishna. Usted mencionó la flor de loto. Ajá, sí. Tengan cuidado, por favor, hermanos, porque muchos practican sin saber la verdad la meditación, que es cruzar las piernas, sentado sobre sus piernas, levantando las manos así, en estado de meditación como si fuera a levitar. Cristo es la rosa de Sarón. Y algún día les voy a predicar sobre la rosa de Sarón, que es espectacular ese atributo que le dieron al Señor Jesús. Quiero eso. Pero el Krishna es la flor del loto, que es estado de meditación donde usted pone su mente en blanco, su cuerpo se relaja, pero usted le está entregando la autoridad a espíritus que lo van a entrar y lo van a controlar y usted ni siquiera se da por enterado. Sí, poner la mente en blanco le da todo. Y fíjese cómo muchos cristianos practican cosas del paganismo sin saberlo, Amén. como el yoga, Y el yoga también. y les enseñan que es bueno, que es para estiramiento y muscular, y activan los chakras en el cuerpo, y activan el Kundalini, que es el falso Espíritu Santo de los milagros, y el famoso fuego o calor en el cuerpo, donde dicen que el Espíritu Santo me tocó y me quemó. Y la Biblia dice que el fuego es para purificar y destruir, sin conocer la verdad, porque desconocen las prácticas de las religiones paganas. Y como no tienen conocimiento, no saben que muchos pastores y líderes practican cosas de la India dentro de sus iglesias. Vaya, investigue qué es Kundalini con K, por favor, y mira cómo se practican el Kundalini en esas reuniones donde los gurús tocan a la gente y se van de para atrás, caen al piso, se revuelcan, se ríen, actúan en borrachera, gritan, gimen como animales, se dan vueltas y se levantan con movimientos descontrolados y descoordinados, y dicen ellos que es Kundalini, que es el falso Espíritu Santo que se metió al mundo entero por la famosa imposición de manos. Investíguelo, busque los videos, por favor, y usted mismo analice lo que sucede en su templo, donde usted se reúne. Y no puede haber una similitud entre el paganismo y el verdadero culto de adoración al único y verdadero Dios. Tenemos Krishna, se le conoce como el morador de corazones, se le representa como héroe, líder, maestro y amigo. Se ve tocando una flauta, está dotado de amor y destruye el dolor y los pecados. Muy similar, imitando al Cordero de Dios, pero con flauta. Sí. Que Luego, utiliza la música para entrar a las personas en un estado espiritual. Ojo con esto, por favor. Yo sé que es fuerte, yo sé que es duro para muchos lo que están escuchando. Pero utilizan las religiones paganas, utilizan las melodías para llevar a las personas a un estado espiritual.
Y es lo que muchas congregaciones se han dedicado a estudiar para poder manipular a las personas dentro de sus templos. Y luego llevarlos al zarpazo final, que es el dinero. Manipulación aún por las emociones a través de instrumentos musicales como la flauta. Música muy suave. Y si usted se va al libro de Génesis, en los descendientes de Caín, usted va a encontrar quiénes son los artífices de muchos instrumentos y esa música que manipula. Como los encantadores, cómo mueven al... Tal cual, hermana. Tenemos Ganesha, Dios destructor de los obstáculos. Se le representa con una cabeza de elefante y cuerpo humano. Se relaciona con el arte y las ciencias y la inteligencia. Luego Rama representa un hombre ejemplar con todas las virtudes, coraje, bondad, devoción y piedad. Siga escuchando los nombres y usted va a ver que en muchas congregaciones mezclan los nombres. Rika, Rama, Handa, Rabakaya, Ibasanda, Rabakaya, Rabakaya. No estoy en contra de las lenguas, ya lo hemos enseñado. No estoy en contra de manifestación del Espíritu Santo, solamente que no las aplican correctamente como está escrito en la palabra de Dios, sino como muchos piensan y se excusan con que son lenguas angelicales y están nombrando los nombres de los arcángeles caídos, de espíritus inmundos, demonios y dioses paganos. Y usted, como no sabe, resulta involucrado hablando igualito. Por eso las iglesias cristianas modernas están llenas de enfermos, igual que en Bethesda. Haga una similitud. Si hay libertad y si Cristo se llevó en la cruz del Calvario todas las enfermedades y todas nuestras dolencias, ¿por qué las iglesias cristianas están llenas como en Bethesda? Y les pasa lo mismo. No escuchan al maestro, ni se dan cuenta que él está por ahí. Decíamos, Rama representa a un hombre ejemplar con todas las virtudes, coraje, bondad, devoción y piedad. Su función consiste en destruir el mal y luchar por las cosas buenas. Se le considera rey y Dios. Luego, Hanuman, rey mono, símbolo de fuerza y constancia. Tiene fuerza de simio. Es un erudito en gramática y los libros sagrados. Es humilde. Nunca se jacta de su conocimiento. Ese es el dios mono. Luego Saraswati, bella mujer diosa que toca la cítara, diosa del conocimiento y la sensibilidad. Representa la creatividad, la música, las artes, el saber. La veneran los estudiantes. Luego el dios Kali se le conoce como la diosa destructora o la madre oscura. Se representa como una mujer fornida que lleva un collar de cráneos de sus enemigos vencidos en combate. Simboliza la muerte del ego y la condición temporal del cuerpo humano. Luego Durga, esta deidad Durga está asociada a los conceptos de protección, maternidad, fuerza y guerra. Se le representa como una mujer en lomos de un tigre o un león, con muchos brazos y un arma en cada uno de ellos. Durga es creada por los dioses para terminar con el demonio Marichusura, que solo puede ser vencido por una mujer. Y luego tenemos a Muná, asociada a un río grande, el río Ganges, el cual ejerce su poder en él. Se cree que bebe de esa agua, de este río, y que con eso la persona también puede eliminar el pecado. Y se le representa como una mujer montada sobre una tortuga y con un recipiente lleno de agua a cuestas. Luego tenemos 7 dioses, los dioses de la muerte y del inframundo según la mitología, algunas mitologías. El primero de los dioses de todos los que hemos mencionado, vamos a mencionar los 7 más. Permítame aclararles algo. A toda la humanidad les enseñaron aún en las escuelas y en los colegios y en las universidades que todo lo que los antiguos contaron eran mitos, que eran cuentos inventados. Pero la Biblia demuestra que no eran cuentos, no eran nada en narraciones inventadas. Era lo que los antiguos contaron de generación en generación de lo que sucedía. No son mentiras.
La Biblia corrobora aún en el libro de Job de esos seres híbridos, seres alados, gigantes, aún animales tremendos como el famoso Leviatán que ya se está viendo en el Océano Pacífico. Sí. Sí. Inmenso. Porque la Biblia dice que resurgiría Leviatán en los postreros tiempos. Y ya lo están viendo. Y han salido filmaciones de gente que va en los buques. Y aún lo han seguido desde helicópteros. Pero es impresionante. Volvemos a lo mismo, nos quedamos impactados, impresionados de cómo la palabra de Dios se cumple. Y cómo día a día estamos mirando una cosa tras otra, una tras otra, una tras otra, y todo comprobando. Pero bueno, con una... Es el tiempo, hermana. Es el tiempo. Se tenía que destapar la olla y todo iba a salir fuera. Así es. Bueno, vamos a continuar ahora con los dioses cananeos. El panteón cananeo era presidido por el dios, el que se llamaba El o Elohim, según muchos piensan en hebreo. Dios decano de los nómadas y por ende con funciones eminentemente éticas y sociales. Los dioses más importantes cananeos eran dos, los principales, El y Atara. Por eso, en Éxodo 3, cuando Moisés vio la visión de la zarza ardiendo, él preguntó y le dijo, ¿quién eres tú? Dime, ¿qué le digo al pueblo? ¿Quién me envía? Y escuchó una voz que la tradujeron como Él. Diles que yo soy Él. Y le agregaron gran yo soy. Ahí hay algo tremendo para después analizar cuando analicemos el verdadero nombre del Eterno. Porque dice muy claro, cuando usted estudia sobre los ángeles caídos, que hay un imitador de Él. Y Él es el gran yo soy. Él es el verdadero. Por eso cuando a Cristo le preguntó Pilatos, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió, yo soy. No yo soy, de que yo sí soy, sino él respondió su nombre, dijo, yo soy. Y el Eterno le respondió a Moisés, diles que yo soy, te envía. Yo soy, te envía, el gran yo soy. ¿Qué se deduce? Que salió del tetragramatrón, que algún día vamos a hablar de eso, las letras Y, H, W, H, Yud, Het, Bat, Hei, que es yo soy. Qué impresionante. Hay demasiado que aprender. Hay que estar con la mente abierta y sobre todo la palabra del Señor, porque ahí es donde vamos a comprobar todo. Bueno, decíamos Él, el Dios supremo, y tenemos luego a Baal y Anat, rey de los dioses, y su esposa principal y hermana que era conocida como Astarot, y su otra esposa Acera. Él era la palabra semítica genérica para decir Dios. Baal fue el dios cananeo más importante, dios de la tormenta, con poder sobre la lluvia, el viento, las nubes y como consecuencia de la fertilidad de la tierra. Les voy a aclarar algo. En la Biblia, cuando usted ve la historia de Jezabel y Acab, usted va a encontrar un registro de una estatua. Pero resulta que la estatua era una representación de ese ángel caído, un dios de los cielos, con D minúscula, de los que se autoproclamaron en la rebelión. Y después de Génesis 6, les fue prohibido a esos dioses bajar y mostrarse a los hombres para ser adorados. Pero los descendientes de ellos, cuando hubo manipulación genética, ¿cierto? Sí. Tenían la representación en ídolos de barro, o sea, estatuas. Pero estaban adorando por medio de la estatua a ese ángel caído, un dios que vino de los cielos en carrozas de fuego. Léase la historia de los sumerios y los arcadios. Bueno, era conocido como el dios de la lluvia, el viento y como consecuencia de la fertilidad de la tierra. También conocido dios de la adivinación. Pretendía conocer el futuro observando las entrañas de los animales de sacrificio. Este dios fue la deidad principal de los sirios y el pueblo cananeo, su nombre procede del hijo de Cam, y nieto de Noé. Y como dicen los antiguos escritos de la Biblia, la historia de Canaán fue la de un pueblo maldito
De ahí vienen y proceden los dioses cananeos. Génesis 9, ¿Por 25. qué fue maldito? Muchos me van a decir, pastor, en la Biblia dice que es que él vio la desnudez de su padre cuando Noé se embriagó. Pero cuando usted estudia la verdad y usted encuentra que Dios mismo dijo que si alguien se llegaba sexualmente a la esposa de su padre, estaba viendo la desnudez de su padre. La historia no bíblica, pero la historia del profeta Jazer, que es mencionado en la Biblia, dice algo muy claro, y la historia no bíblica de los pueblos de Israel y sumerios y arcadios muestran la verdad. Dicen que la esposa de Noé era descendiente de Caín, venía de Babilonia la antigua, y que ella se llegó, o él se llegó sexualmente con su hijo Can. Por eso fue que él dijo que había visto su desnudez. Pastor, ¿qué está hablando? Investíguelo. Por eso cuando Noé se dio cuenta o supo lo que había sucedido, no maldijo a su hijo, sino maldijo su nieto, Canaán, no a Can, sino a Canaán. Y la descendencia de Canaán, de Can, que fue Canaán, fue maldita sobre la tierra, y fueron los que se radicaron en África. Por eso fueron esclavos de una manera tremenda, porque hubo una aberración de tipo sexual, ¿sí? Incesto se llama eso, ¿cierto? Sí. La Biblia no lo registra, pero la Biblia dice que Can descubrió la desnudez de su padre. Váyase al libro de Levíticos, donde habla sobre las leyes de tipo sexual, y dice que es prohibido que un hijo tenga relaciones sexuales con su madre o una hija con su padre. Y dice que si un hombre se llega sexualmente a una mujer, conoció la desnudez del esposo de esa mujer. Eso es bárbaro. Ahí se van abriendo los ojos y se van entendiendo por qué fue que el pueblo Canaán y todo lo que pasó de ahí en adelante. Luego tiene Belcebú, adorado en épocas bíblicas en la ciudad filistea de Herón. Su nombre deriva etimológicamente de Baal Suur, que significa el señor de las moscas, la carne de los sacrificios. A Baal se dejaba podrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas. Luego Moloch, también era llamado Moloch Beal, Moloch o Milcom, y si significa amo, dueño, señor o marido en la Biblia. El Dios de las fortalezas, que habla Daniel capítulo 11, ojo con esto, se me olvida el verso, casi al final del capítulo 11, habla que el ser de iniquidad traicionaría al Dios de sus padres, que es el Dios del pueblo de Israel, el último ser, el rey, el último rey, dice, y serviría al Dios de las fortalezas, que si usted lo investiga, es Milcom, es el mismo Baal, es el Dios de las fortalezas, y sorpréndase, es Alá. Alá. Por eso, cuando dicen que cuando vayan a levantar el tercer templo, van a permitir construirlo donde está la sinagoga, la mezquita, perdón, del pueblo árabe. Y aténgase a las consecuencias, practica la sodomía, Sodoma y Gomorra. Sí, la prostitución ahí, que es parte del... Lea Daniel capítulo 11 y verá. Bueno, también se le simbolizaba con el espíritu de Moloch, se identificaba con Cronos y Saturno en la mitología griega. Dios de fortalezas. Luego los cultos, los sacrificios preferidos por Moloch eran los niños, especialmente los bebés. Para los cananitas, lanzar recién nacidos al fuego era el más agradable sacrificio que podían ofrecerse a esta implacable divinidad. El aborto era un modo de rendirle culto a ese Dios. También se realizaba la prostitución religiosa, adoración a la naturaleza, que incluía actos sexuales, desnudez sexual y una exagerada brutalidad. Muy parecido, amigos, a lo que practica la famosa cienciología o la nueva era. Ojo, porque hay muchos practicando cienciología y nueva era con cristianismo romano. Acera o Astoret, llamada la madre de todos los dioses, diosa de la fertilidad, del amor sexual. En Canaán el culto a Astoret era muy común entre los cananeos,
vecinos de Israel. Y se encontraría presente también entre muchos israelitas, Jueces 2:13, 3:7, 1 Samuel 7:3 y 4. Y los niños recogían, dice, la leña para honor de ella, para mantener el fuego. Las mujeres hacían tortas con su figura y le quemaban incienso y se hacían libaciones para que les fuera a ella propicio en todo lo que la mujer o las personas necesitaban hacer, para que la vida fuera más placentera. Luego era quiénes son los eneos, etcétera, etcétera. Todo el grupito de los feos. Bueno, escúcheme esto. Feos y los más feos. Dentro de lo que acaba de exponer la hermana Yoli acá, una de las famosas sacrificios que hacían era que abrían el frente de sus casas un huequito y ahí metían los niños que sacrificaban a su Dios. Y hay muchos en la actualidad que sin saberlo abren el huequito y meten su ídolo moderno. Y mire a quién están sacrificando. Y hay muchas casas donde usted ve, Sí. o ve las famosas urnas donde meten una diosa moderna. En las calles o en algunas ciudades, algunos pueblos, una urna de barro con un vidrio y una estatua ahí. Mire el origen de eso. Vamos a parar acá, porque el tiempo no nos da por hoy. Son temas mucho más largos, quisiéramos poderlos tocar mucho más minucioso, pero no alcanzaríamos toda la vida. Tenemos que seguir avanzando. Por favor, compartan, no teman. Yo sé que son temas fuertes, pero la gente tiene que saber la verdad. El pueblo de Dios tiene que despertarse y abrir los ojos a la verdad y caminar en la verdad. Del único y verdadero Dios y del Cordero de Dios. Amén. Próximo jueves, avísele a todo el que pueda que se pueda conectar. Vamos a hablar de los dioses de Roma, que son los dioses que muchas iglesias cristianas están practicando. Ojo con eso, por no conocer la verdad y no estudiar. Vamos a entrar a la palabra de Dios para ver las hijas que están establecidas por el Padre Celestial, por Dios mismo, que se prostituyeron. Y vamos a entrar a ver nuevamente el único y verdadero Dios. ¿Quién es? Todo sustentado en la palabra de Dios. Amén. Para que usted aprenda la verdad. Para que usted salga de su error. Nuestra intención, mi amado hermano, es que usted conozca la verdad. Por eso le pedimos, investigue, estudie, anote, escriba. Pero vaya e investigue en fuentes donde usted encuentre la verdad. Porque usted va y le pregunta a alguien que no conoce la verdad, lo primero que le van a decir, eso es falso, eso es mentira. Y usted puede perderse de un conocimiento muy rico y muy exquisito que lo va a llevar a la vida eterna. Es la única intención. Fíjese, cuántos nos ven en muchas naciones. Y aún en esta ciudad donde yo me encuentro, estoy en la ciudad de Monaghan, estado de Texas, en la USA, y no invito a nadie a que se reúna con nosotros. No saco a nadie de ninguna iglesia. Sino la única intención es que comiencen a predicar y a enseñar la verdad del verdadero Cristo, del león de la tribu de Judá. Así es. El enviado por el Padre Celestial. Porque la Biblia es muy clara. Muy clara. Y vamos a verlo el próximo jueves. Todos los versos bíblicos donde se habla de la única y verdadera doctrina establecida por Cristo en la palabra de Dios y los verdaderos apóstoles. Para que usted compare y huya y escape de las mentiras de Satanás. La única forma, ¿sabe cómo Satanás entenebreció el entendimiento? Cerrando el conocimiento a la verdad. Quien no estudia, quien no se prepara, se convierte en una ficha de Satanás. Y puede tener una muy buena intención, pero ser un ciego y guiando a otros al mismísimo infierno por estar enseñando cosas que inocentemente no saben, lo engañaron. Voy a pedirle el favor, ¿quieres orar, hermano? Vamos a despedirnos y vamos el próximo jueves, ya saben, vamos a estar 7 de la noche, hora de Texas,
Dios los bendiga, Dios los guarde, mis amados hermanos. Amén. Bendito Señor, venimos ante tu presencia en esta tarde, dándote gracias por esta enseñanza, Señor, que nos has dado, por la palabra, Señor, que es viva y es eficaz, que nos cambia, Señor, nuestro pensamiento, nuestro entorno, Señor. Es lo único que queremos, Señor, conocer más de tu palabra, Señor, y aplicar la palabra a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hasta ahorita, Señor, nos estás moldeando, nos estás hablando, Padre, día tras día. Gracias por todo aquel, Señor, que estuvo oyendo, Señor, aquel que se va a conectar, Señor, más adelante, Señor, y a mirar este programa más adelante, Padre. Bendice a cada uno de ellos, Padre. Bendícenos, Señor, y síguenos ayudando, Señor, para seguir, Señor, nosotros escudriñando la palabra, las escrituras, y poder llevar al pueblo, Señor, a un conocimiento, Señor, que es tan esencial, Padre. Gracias, Padre Santo. Bendice, Señor, a mi esposo, bendice, Señor, a mi hermana Yoli. Que sigan, Señor, trayendo esa palabra, Señor, para el pueblo, Señor. En tu nombre poderoso te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde. Buenas noches. Bendiciones. Les bendiga a cada uno de ustedes.